que tiene control, creador del cielo y de la tierra. Él tiene control de ese diagnóstico que te dieron a ti. Él tiene control de eso. Ese diagnóstico te va a llevar a la tumba. Es duro, pero le voy a decir algo. No se me asuste. Pero a un cristiano lo mejor que le puede pasar es morirse. Ay, Dios, hermano, qué fuerte fue eso. Gloria a Dios. Suena como medio ridículo y duro, ¿verdad? Pero cuando nos morimos, ¿sabes lo que va a pasar? Se acabó, vamos a empezar aquí en la tierra. No peligramos. Ay, hermano, ¿tú quieres morirte? No, yo no me quiero morir. Yo no quiero morirme porque yo no me di vida para quitármela. Yo amo la vida, yo disfruto, yo tengo dos hijos que lo quiero ver crecer. Y a cualquiera de nosotros nos dice que te va a morir hoy, lo vamos a penar. Un diagnóstico, hermano, le quedan tantos días de vida. Nos va a dar a todos, nos vamos a sentir tristes. Vamos a pensar en nuestros hijos que los vamos a dejar pequeños y vamos hasta llorar. Y vamos a decir como Ezequiel: Señor, por favor, haz que el reloj pare otra vez. Todos nosotros vamos a actuar así, sí o sí. No me digan, no, primero, Señor, por favor, mire Steven Stephanie, yo lo quiero ver grande. Por favor, haz que el reloj se detenga. Dame 15 años más. El primero que va a gritar así va a ser Dios. Yo seré el primero quizás. Pero ¿sabe qué? Después que uno dice, pero ¿sabe que la palabra de Dios dice eso? Y me voy a recordar, como recuerdo al hermano Dwight Moody. Un día lo encontraron, le dijeron, un hombre lo apuntó con una pistola y le dijo: si a usted no apunta a un ladrón con una pistola como esta y le dice, niega tu fe, ¿cuál será su actitud? Dice, bueno, como ahora mismo yo sé que tú no eres ladrón ni que está en serio, yo quizás te diría una respuesta, pero cuando suceda la realidad, yo no sé qué voy a contestar, pero de algo yo estoy seguro, que Dios me dirá qué contestar. Porque a veces queremos decir, no, yo no niego. Mira, Pedro dijo que no iba a negar, y al cabo de unas horas ya estamos viendo negar, y no negar sencillamente, maldecir, que si fuera para esta época, en el idioma inglés era usando palabras con F. Eso es lo que el término maldecir significa ahí en griego. Porque a veces somos ligeros para hablar. No, pues si llegan aquí, no, yo no niego mi fe. El primero que está corriendo es el que es el Dios que no niega. Pero hago caso de lo que dijo el hermano Moody. Quizás ahora mismo yo te diría algo que estoy lleno de fe ahora mismo y diría no, pero te voy a decir la realidad. Quizás no sé cómo voy a reaccionar, por lo que sí yo estoy seguro que Dios me dirá cómo actuar cuando llegue esa realidad. Gloria a Dios. Gloria al nombre del Señor. O sea que frente a la circunstancia, frente a ese problema, a esa crisis, los apóstoles se enfocaron a clamar, reconocer el poder de Dios, reconocer su autoridad, creador de todas las cosas, reconocer que había un plan. En ese pasaje se muestra un plan. ¿Lo pueden ver? Después que dice creador del cielo y de la tierra, hay un plan. Dios es un Dios de planificación, hermano. Dios desde el principio ha establecido sus decretos. ¿Lo pueden apreciar el plan de Dios? En ese pasaje, en el versículo del 24 al 26. Por boca de David, por medio de tu Espíritu Santo, ¿verdad? Estaba usando el Salmo 2, mostrando de que la muerte de Cristo no era un caso fortuito, no era una coincidencia, sino que la muerte de Cristo estaba planificado. Si usted mira ese salmo, hace referencia al Salmo 2. Pueden ir al Salmo 2, esa parte donde dice, ¿por qué se amontina la gente y los pueblos
dicen cosas vanas, porque se juntarán contra su Cristo y el Señor y su Cristo. Esto habla lo que hicieron las autoridades frente a la persona de Jesús. Se levantaron, lo juzgaron injustamente y hasta le dieron condena de muerte y lo mataron. Se amontina, se acumula la gente. El Salmo 2, ¿pueden leerlo por favor? ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Luego hablarás a ellos en su furor y los turbará con su ira. Pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por herencia las naciones, y como posesión tuya los confines de la tierra. Los quebrantará con vara de hierro, como vasija de alfarero lo desmenuzará. Ahora pues, oh rey, sé prudente, admití amonestación, jueces de la tierra. Serví a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues inflama de pronto su ira. Bienaventurados todos los que en él confían. Esto es un salmo mesiánico, donde habla cómo iban a juzgar a Cristo, como el pueblo de Israel junto a los romanos, Pilato, encabezado por Pilato, se juntaron, lo juzgaron, lo mataron, pero Jehová se reirá de ellos. Y un día Él va a tronar desde el cielo, porque un día Él va a vengar, no muy lejano, todo lo que el hombre ha hecho. Dios lo juzgará. Por eso Él llama: honramos al Hijo. Mío eres tú, yo te engendré hoy. Esto es un salmo mesiánico. Ese término engendrar no significa en el sentido que lo entendemos aquí en Occidente. Ese engendrar no habla de que nació Cristo, que es un ser creado, sino más bien habla del momento cuando Cristo entra en la humanidad en forma de hombre, porque Cristo es Dios, Él es eterno. Mucha gente no cree en esto, pero lamentablemente usted no quiera creer, lo que usted diga o piensa no cambia la realidad. Cristo sigue siendo Dios. Aunque usted diga que Él no es Dios, Él sigue siendo Dios. Aunque usted diga que Él es Dios, Él sigue siendo Dios. Crea usted, duélale, no le duele, lamentablemente decirle Cristo es Dios. Y si le molesta esto, sigo diciendo Cristo es Dios. Y si le molesta esto, te digo que si Cristo no es Dios, el cielo está lleno de idólatras. Porque en Apocalipsis capítulo 5 dice que se postran ante Él todas las criaturas y adoran al Cordero. ¿Quién merece adoración? Dios. Y si un silogismo en filosofía dice, un silogismo, un razonamiento, dice que si el único que merece adoración es Dios y la gente está adorando a Cristo, entonces implica que Cristo es Dios. ¿Sí o sí? Una conclusión lógica. Si el único que merece adoración es Dios y a Cristo se está adorando, entonces implica que Cristo es Dios. Apocalipsis capítulo 5. Se está adorando al Cordero. Por ende, el único que merece adoración es Dios. Amén. Mi hijo eres tú. Yo publicaré el decreto. Cristo no vino a ser rey para siempre o sacerdote para siempre por la genealogía de donde Él venía. Por eso dice: tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Y un día yo me puse a pensar en qué consistía el orden de Melquisedec. La gente habla de Melquisedec como un personaje como extra bíblico, como un personaje, una teofanía, pero eso no fue una teofanía. Melquisedec era un ser humano que era rey de Salem. Lo que cuando dice ahí sin hijo, sin padre, sin madre, no significaba que él no tuvo un padre terrenal, sino más bien sin genealogía. O sea, no hubo un documento, un registro que decía el día de su nacimiento y quién era su padre o su madre.
Había muchos de nosotros en nuestros países, y ustedes conocen de gente que nace y ni siquiera lo declaran. Y después tienen que declarar tardío y ahí le cobran unos impuestos grandísimos por no hacerlo a tiempo. Pero mucha gente que ni siquiera saben en qué fecha nació. Personas ancianas, cuando se iban a hacer los censos, se les preguntaba en qué fecha nació. Y uno decía, no sabemos porque no tenemos documentos. Y lo que hacían era que relacionaban acontecimientos de su vida de niñez y tenían una idea aproximada de cuántos años podía tener. En la actualidad vemos gente así. Melquisedec fue un hombre así, que no hubo un registro de que en qué fecha nació, quién era su padre, porque el término griego era amater, lo que implica no se reconoció quién era su padre. No había un registro que establecía Melquisedec, hijo de fulano, de fulana, nacido tal. No había. Entonces el orden de Melquisedec, él termina siendo rey de Salem. ¿Cómo? Era en jurisprudencia, hay lo que se llama derecho legal y derecho personal. El derecho legal, por ejemplo, consiste, usted va a una universidad, cumple los prerequisitos y los créditos necesarios para graduarse de esa universidad. Entonces, si usted cumplió, pasó con la calificación indicada, nadie puede negarle su certificación, su diploma. Eso por ley es de usted, es un derecho legal. Pero hay lo que se llama derecho personal, que de repente quizás no pasó por un proceso educativo para que te den eso, pero de repente las autoridades quieren reconocerte y darte un título honorífico. Y por un decreto establecen y te dan el título honorífico. Por eso los gobiernos a veces no pasan una ley por el Congreso, sino que ellos decretan, por un decreto, los dictadores, así que trabajan. Dan decreto y nadie puede derrogar su decreto. Gloria a Dios. Entonces, ahí lo que se llama el derecho legal. El derecho legal, si era por derecho legal, Cristo no merecía ser sacerdote, porque para ser sacerdote había que venir de la tribu de Leví. Cristo no era de la tribu de Leví, Cristo era de la tribu de Judá. De la tribu de Judá no venían sacerdotes. Gloria a Dios. Entonces, como dice el escritor de Hebreos, si estuvieran vivos, no merecía ser sacerdote. Pero él es sacerdote de acuerdo al orden de Melquisedec. Y el orden de Melquisedec, dice el Señor, yo declararé el decreto, mi hijo eres tú, yo te engendré hoy. Un derecho personal, aunque tú no vengas de la tribu de Leví, pero ahora yo, por un decreto del cielo, yo te establezco como sacerdote para siempre. No vengo de una línea de sacerdotes, pero viene por un decreto del reino de los cielos. Por ende, por derecho personal, Cristo es rey y sacerdote para siempre. Yo publicaré el decreto. No es una ley, es un decreto establecido ya. Y cuando los soberanos daban un decreto, lo firmaban con su anillo. Eso implicaba, nadie puede derrogar eso. ¿Recuerdan cuando el tiempo de Esther? Cuando Esther fue ante el rey Asuero y le dijo que ella se iba a presentar ante él, le dijeron, muchacha, tú estás loca. Si te presenta ante el rey sin él llamarte, usted es mujer muerta. Y ella dijo, si perezco, que perezca, pero voy. Pónganse en ayuno. Y se fue. Y cuando ella se iba acercando, la gente se preparó a matarla. Y el rey sacó su cetro. Y cuando el rey sacaba el cetro, era la varita, decía, yo la absorbo, yo le doy la libertad, la prerrogativa, que pase. Y Esther pasó. Y él le dijo, pasó esto. Y ese decreto tú lo firmaste con tu anillo. Y en la ley de Persia y Media, cuando un rey daba un decreto, no había para atrás. Entonces la solución del rey Asuero fue decirle, ok, Esther, ya yo no puedo derrogar esto porque ya yo lo firmé con mi anillo. Lo que yo sí puedo hacer por ustedes los judíos, tu gente, díganle a ellos que se armen y peleen. Le damos la libertad a pelear y defender su tierra y su territorio. Y ese día los judíos se armaron y se defendieron y no lo exterminaron allá en Susa. Lo que quiero resaltar ahí era que el rey había dado un decreto. Y si un soberano de la tierra da un decreto y no lo pueden derrogar, cuánto más el soberano del cielo y de la tierra, el Dios todopoderoso, el creador de la
la raza humana, cuando Él establece un decreto, nadie puede cambiarle los planes a Dios. He visto gente orando, Señor, tú tienes que hacer eso. ¿Quién ha dicho usted? ¿Quién ha dicho que usted tiene el derecho de decirle a Dios que Él tiene que hacer lo que tiene que hacer? Nadie le dobla los brazos a Dios. Nadie le cambia los planes a Dios. Hay gente que dice, Señor, si tú tardaras en venir. ¿Quién ha dicho que el Señor tardará en venir? Dios vendrá el día que Él estableció que va a venir. No vamos a predicar más para que el Señor acelere su venida. ¿Quién ha dicho que el Señor va a acelerar su venida? Él vendrá el día que Él dijo que va a venir. Puede que sea hoy. Yo no lo sé. Nadie le cambia los planes a Dios, hermano. Está el decreto de condenación, decreto de salvación. Si usted se convierte, ¿sabe lo que va a pasar? Figúrese que este sea el decreto de condenación o el de salvación, mano derecha mía, y el de condenación, mano izquierda. Usted tiene la libertad de sentarse en el decreto que usted quiere.